La forma en que te hablas a ti mismo está moldeando tu realidad en este preciso instante. No importa cuánto trabajes, cuánto luches o cuánto te esfuerces, si el diálogo interno que sostienes cada día está cargado de dudas, miedo y limitación, nunca podrás ver un cambio real en tu vida. Jacobo Greenberg dedicó su vida a investigar cómo la conciencia humana interactúa con la realidad. Descubrió que la mente no solo percibe el mundo, sino que lo construye en tiempo real. Según su teoría sintérgica, todo lo que experimentas no es una realidad objetiva, sino una interpretación estructurada por tu propia mente. Esto significa que, si cambias tu forma de hablarte, literalmente puedes cambiar la estructura de tu vida. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas no son conscientes del poder que tienen sus palabras. Se repiten frases como no puedo, nunca me sale bien, no soy suficiente, sin darse cuenta de que cada una de esas afirmaciones es una orden directa que están enviando a la realidad. El universo no distingue entre lo que dices con intención y lo que repites inconscientemente. Si lo sostienes en tu mente, se convierte en tu verdad. Y lo más curioso es que esta programación ocurre desde que somos niños. Desde pequeños, absorbemos las palabras de nuestros padres, de nuestros maestros, de la sociedad. Nos dicen que es posible y que no, nos imponen límites invisibles que terminamos aceptando como realidad. Y lo peor es que, con el tiempo, esas voces externas se convierten en nuestra propia voz interna. Es por eso que hay personas que, sin importar cuánto lo intenten, siguen repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Siguen atrayendo las mismas relaciones tóxicas, los mismos problemas financieros, las mismas situaciones de conflicto. No porque el mundo esté en su contra, sino porque siguen contándose la misma historia. Y aquí es donde entra lo más poderoso: si puedes cambiar la historia que te cuentas, puedes cambiar absolutamente todo en tu vida. Porque lo que te dices no solo afecta tus emociones o tu estado mental, afecta directamente la manera en la que la realidad se organiza a tu alrededor. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo. Si esto resuena contigo, si alguna vez has sentido que tus pensamientos parecen estar creando patrones en tu vida, dale a me gusta ahora mismo y suscríbete. Y más importante aún, quiero que escribas en los comentarios: yo reprogramó mi mente y transformo mi realidad. No lo hagas solo por hacerlo. Hazlo como un acto de conciencia, como una señal clara al universo de que estás listo para empezar a hablarte de una manera diferente. Porque esto no es solo una idea bonita. Es ciencia. Jacobo Greenberg demostró que la conciencia humana está directamente conectada con una red de información universal. Nuestra mente no solo interpreta la realidad, sino que la proyecta y la moldea a través de la forma en la que pensamos y sentimos. Si cambias la información que introduces en tu mente, la realidad no tiene otra opción más que reorganizarse. Piensa en esto: cuando hablas, estás emitiendo una vibración. No solo es sonido, es energía. Cada palabra tiene una frecuencia específica que impacta directamente tu cerebro y tu campo electromagnético. Los estudios de neurociencia han demostrado que las palabras que repites constantemente activan ciertas redes neuronales en tu cerebro. Y cuanto más las repites, más fuertes se vuelven esas conexiones. Es como un camino en un bosque. Si siempre caminas por el mismo sendero, con el tiempo, se vuelve la ruta más fácil de tomar. Lo mismo ocurre con tus pensamientos y palabras. Si toda tu vida has repetido frases como no soy suficiente, siempre fracaso, nunca tengo suerte, entonces tu cerebro ha creado un patrón tan fuerte que ni siquiera necesitas pensarlo conscientemente. Simplemente se convierte en la manera en que experimentas la vida. Y aquí es donde ocurre lo más increíble: la mente buscará constantemente confirmar lo que ya cree. Si te dices a ti mismo que el dinero es difícil de conseguir, tu cerebro filtrará toda la información que refuerce esa creencia y desechará cualquier prueba de lo contrario. Si crees que el amor es complicado, que no eres atractivo, que no eres suficiente, entonces cada experiencia que tengas será una confirmación de esa creencia. ¿Te das cuenta del poder que tienen las palabras que te dices? No es solo un hábito mental. Es la manera en que estás definiendo el mundo en el que vives. Pero aquí viene la parte más importante. Si puedes cambiar tu diálogo interno, puedes cambiar absolutamente todo en tu vida. Porque tu cerebro, al igual que la realidad, es maleable. Greenberg descubrió que la percepción no es fija.
Nuestra mente es capaz de modificar la manera en que procesa la información si le damos una nueva estructura. Si cambias lo que te dices a ti mismo, literalmente empiezas a ver un mundo diferente. No es solo una metáfora. Es un hecho biológico. Cuando empiezas a hablarte de una manera distinta, tu cerebro comienza a construir nuevas conexiones. Los caminos neuronales antiguos comienzan a debilitarse y nuevos senderos se abren. Y con el tiempo, lo que antes era un esfuerzo consciente se convierte en tu nueva normalidad. Piénsalo por un momento. Si tu diálogo interno estuviera alineado con la vida que realmente deseas, si cada pensamiento que tienes te impulsara en lugar de frenarte, si cada palabra que pronuncias estuviera en sincronía con tu mejor versión, ¿cómo se vería tu vida? Porque esa posibilidad ya existe. Solo está esperando que decidas hablarte de una manera diferente. Esperando que reescribas la historia que te cuentas a ti mismo. Y cuando lo hagas, cuando realmente logres sostener una nueva conversación interna, te darás cuenta de que la realidad que creías inamovible nunca fue el problema. El problema era la historia que estabas proyectando sobre ella. Y la buena noticia es que tú tienes el poder de cambiarla. Si la historia que te cuentas a ti mismo define la realidad que experimentas, entonces la pregunta más importante no es qué deseas manifestar en tu vida, sino qué versión de la realidad estás reforzando con cada palabra, con cada pensamiento, con cada emoción que sostienes. Jacobo Greenberg demostró que lo que percibimos como el mundo externo es en realidad una proyección de nuestra propia mente, una construcción que depende de la información que filtramos, interpretamos y estructuramos. En otras palabras, no experimentas la realidad tal como es, sino tal como te la cuentas a ti mismo. Si has estado atrapado en patrones de sufrimiento, si parece que ciertos problemas se repiten en tu vida una y otra vez, pregúntate cuál ha sido el lenguaje que usas para describir tu mundo. Porque si constantemente dices siempre me pasa lo mismo, nunca tengo suerte, no soy capaz de lograrlo, entonces estás programando tu mente para que siga buscando pruebas de esa historia, reforzando la misma estructura de realidad una y otra vez. Pero lo más sorprendente es esto: puedes cambiar la historia en cualquier momento. Tu cerebro no está diseñado para mantenerte en un estado de sufrimiento. Está diseñado para adaptarse. En sus estudios, Jacobo Greenberg demostró que la mente puede reorganizar su percepción de la realidad si le damos nuevas instrucciones. Si empiezas a hablarte de manera diferente, tu cerebro comenzará a ver nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevas oportunidades que antes simplemente ignoraba. Piénsalo. Si llevas años diciéndote no soy lo suficientemente bueno, entonces cada experiencia en tu vida ha estado condicionada por esa creencia. Pero si hoy decides decirte, soy capaz, soy suficiente, soy poderoso, algo cambia dentro de ti. Al principio puede sentirse extraño, incluso forzado. Pero con el tiempo, tu cerebro comenzará a aceptar esa nueva historia y la realidad se reconfigurará para reflejarla. Aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Las palabras que usas no solo afectan lo que piensas, sino lo que sientes. Y lo que sientes es lo que determina la energía que emites. Jacobo Greenberg descubrió que cuando una persona cambia su percepción interna, su campo energético también cambia. Y cuando su campo energético cambia, su interacción con la realidad también lo hace. Esto significa que cuando empiezas a hablarte con amor, con confianza, con certeza absoluta, la realidad comienza a alinearse con esa nueva vibración. Pero hay algo importante que debes entender. No basta con decir nuevas palabras una vez y esperar un cambio inmediato. Tienes que sentirlas, creerlas, integrarlas en tu ser hasta que se conviertan en parte de ti. El problema es que muchas personas intentan cambiar su diálogo interno, pero después de unos días vuelven a caer en sus viejos patrones. Dicen soy abundante por la mañana, pero pasan el resto del día preocupados por el dinero. Dicen soy amado frente al espejo, pero luego se critican a sí mismos cada vez que se ven reflejados. Y al hacer esto, están enviando señales contradictorias a su mente y al universo. Si realmente quieres reprogramar tu realidad, tienes que hablarte a ti mismo de una manera coherente con la vida que deseas experimentar. Imagina por un momento que todo lo que te dices es una orden directa al universo. Cada palabra que pronuncias es como un código que la realidad interpreta y ejecuta sin cuestionarlo. Si supieras que lo que dices se manifestará inevitablemente, ¿seguirías hablándote de la misma manera?
Porque la verdad es que ya lo estás haciendo. Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido una manifestación de la historia que te has contado. La pregunta es, ¿quieres seguir escribiendo el mismo guión o estás listo para escribir uno nuevo? Y si decides escribir uno nuevo, tienes que hacer algo más que solo cambiar tus palabras. Tienes que cambiar la emoción con la que las dices. Porque la emoción es lo que hace que la palabra tenga poder. No es lo mismo decir soy abundante sintiendo desesperación que decirlo con gratitud. No es lo mismo decir soy amado sintiéndote solo que decirlo desde la certeza absoluta de que el amor ya es parte de tu vida. La emoción es la clave. Es la energía que carga las palabras y les da el poder de modificar la realidad. Si logras sentir la emoción correcta cuando te hablas a ti mismo, no importa lo que esté ocurriendo afuera, porque tu realidad interna ya habrá cambiado. Y cuando eso suceda, todo a tu alrededor tendrá que reorganizarse para reflejarlo. Si todo lo que experimentas en tu vida es un reflejo de tu diálogo interno, entonces el cambio real no comienza en la realidad externa, sino dentro de ti. Jacobo Greenberg demostró que la mente no es solo un observador pasivo, sino un modulador activo de la realidad. Su teoría sintérgica explica que la conciencia no solo percibe la realidad, sino que la estructura, la organiza y la proyecta según la información que procesa. Esto significa que lo que te dices a ti mismo cada día no solo afecta cómo te sientes, sino que literalmente modifica la estructura de lo que llamas tu vida. Si cada pensamiento es una instrucción que envías a la realidad, entonces lo que experimentas no es más que la manifestación de esas órdenes repetidas una y otra vez. Pero aquí está la parte más fascinante. Tu cerebro y tu conciencia están diseñados para cambiar. No estás atrapado en una historia predeterminada, no estás condenado a vivir bajo los mismos patrones una y otra vez. Tienes la capacidad de reescribir tu percepción y, con ella, tu realidad. La pregunta es, ¿cómo lo haces? La mayoría de las personas intentan cambiar sus vidas sin cambiar la forma en que se hablan a sí mismas. Dicen que quieren abundancia, pero siguen repitiendo no tengo suficiente dinero. Quieren amor, pero se miran al espejo y piensan nadie me quiere. Quieren éxito, pero cuando fracasan, se dicen esto no es para mí. Aquí es donde ocurre el verdadero bloqueo. No es la realidad la que te detiene, es tu propio lenguaje interno el que está sosteniendo la versión de la realidad que deseas cambiar. Y lo más sorprendente es que tu mente está escuchando cada palabra. Estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas en la realidad. Cuando repites una afirmación negativa, tu cuerpo responde como si eso fuera un hecho absoluto. Tu cerebro ajusta su química, tus emociones cambian, y en ese estado, lo que proyectas al universo es exactamente lo mismo que has estado sosteniendo dentro de ti. Si siempre te has hablado desde la limitación, tu sistema nervioso ha aprendido a funcionar en un estado de carencia. Pero aquí viene lo importante, puedes enseñarle a tu mente y a tu cuerpo una nueva forma de vivir. Jacobo Greenberg explicaba que la percepción no es fija, es moldeable. Que si aprendes a reorganizar tu manera de hablarte a ti mismo, entonces tu cerebro empieza a procesar la realidad de una manera completamente diferente. Piénsalo por un momento. Si realmente te hablaras como la persona que ya ha recibido todo lo que desea, si cada palabra que pronuncias fuera una afirmación de certeza y no de carencia, ¿qué crees que sucedería en tu vida? Porque la clave no está en desearlo, sino en convertirte en la persona que ya lo tiene. Y la única forma de hacerlo es modificando el lenguaje con el que te defines a ti mismo. Ahora, no basta con decir palabras positivas al azar. Tienes que sentirlas. Tienes que hablarte desde un estado en el que realmente creas lo que estás diciendo. Si dices soy abundante pero sientes ansiedad por el dinero, tu cuerpo sabe que no es cierto. Si dices soy exitoso pero en el fondo te sientes un fracaso, la vibración de esa emoción será la que se refleje en tu vida. Por eso, el primer paso para reprogramar tu realidad es crear coherencia entre lo que dices y lo que sientes. Cuando hablas desde la certeza, cuando sostienes una emoción alineada con lo que deseas, tu cerebro empieza a reconfigurarse, tu percepción cambia y, por lo tanto, la realidad a tu alrededor también tiene que cambiar. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Cuando empiezas a hablarte como la versión de ti que ya ha logrado lo que quieres, la realidad comienza a ajustarse a esa nueva versión.
Y cuando lo sostienes el tiempo suficiente, lo que antes parecía imposible comienza a volverse inevitable. Si realmente entiendes que cada palabra que pronuncias es una orden que envías al universo y que lo que sostienes en tu mente se convierte en la estructura de tu realidad, entonces ya no puedes seguir hablándote de la misma manera. Porque la conversación interna que tienes contigo mismo es la herramienta más poderosa que posees. Jacobo Greenberg explicó que la realidad no es un escenario externo en el que simplemente existimos, sino un campo de información maleable, una red que se organiza según la forma en la que la conciencia la interpreta. Esto significa que lo que experimentas cada día no es una realidad absoluta, sino una versión de la realidad filtrada por tu propio sistema de creencias y por las palabras con las que te hablas constantemente. El problema es que la mayoría de las personas viven atrapadas en un bucle de percepción limitado, sin darse cuenta de que siguen activando los mismos patrones una y otra vez. Quieren cambios en su vida, pero siguen hablándose desde la misma identidad. Siguen repitiendo los mismos pensamientos, usando el mismo lenguaje, sosteniendo las mismas emociones, y por eso, siguen creando la misma realidad. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. No puedes seguir hablándote como la versión de ti que ha vivido carencia y esperar que la abundancia llegue. No puedes seguir hablándote como alguien que no merece amor y esperar atraer una relación sana. No puedes seguir viéndote como alguien sin éxito y esperar que la realidad te lo otorgue. El lenguaje interno no es solo un reflejo de lo que piensas, es el molde con el que estructuras la manera en la que experimentas la vida. Y si lo cambias, cambias todo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo cambias de manera efectiva? La mayoría de las personas intentan modificar su diálogo interno con afirmaciones positivas. Dicen soy abundante pero en el fondo sienten miedo de quedarse sin dinero. Dicen soy suficiente pero siguen dudando de sí mismas. Y cuando hay una contradicción entre lo que dices y lo que sientes, lo que predomina siempre es la emoción. Jacobo Greenberg descubrió que el campo de información universal responde a la vibración que emitimos, no solo a las palabras que usamos. Esto significa que, para que el cambio sea real, no basta con repetir frases positivas. Tienes que sentirlas, integrarlas, convertirlas en tu nueva frecuencia. Y para lograrlo, necesitas 3 cosas. Primera, ser consciente de cómo te has estado hablando hasta ahora. No puedes cambiar lo que no puedes ver. Antes de transformar tu lenguaje interno, tienes que hacerte consciente de cuál ha sido tu diálogo predominante. Haz un ejercicio, durante un día, escucha tus pensamientos. Obsérvate. ¿Cómo te hablas cuando enfrentas un reto? ¿Qué te dices cuando te miras al espejo? ¿Cómo te tratas cuando cometes un error? Esas palabras han sido la base de tu realidad. Segunda, reemplazar la historia con una nueva identidad. No basta con eliminar el diálogo negativo. Tienes que sustituirlo por una versión de ti mismo que esté alineada con la realidad que deseas vivir. No digas soy exitoso si aún no puedes sentirlo. Dilo de una manera que tu mente pueda aceptar, estoy en proceso de convertirme en alguien exitoso. No digas soy millonario si tu mente lo rechaza. Dilo de una manera que resuene contigo, cada día mejoro mi relación con la abundancia. Tercera cosa. Sostener la nueva versión de ti hasta que se convierta en tu verdad. La clave no está en repetir palabras, sino en sostenerlas con emoción. Tu mente aceptará cualquier historia que le cuentes con suficiente convicción. Si pasas suficiente tiempo hablándote como tu mejor versión, en algún momento, tu mente la aceptará como una realidad absoluta. Esto es algo que Jacobo Greenberg descubrió en sus estudios sobre la percepción. El cerebro no está diseñado para distinguir entre la verdad y la repetición. Si le dices algo con suficiente frecuencia y emoción, eventualmente lo aceptará como cierto. Y una vez que la mente lo acepta, la realidad comenzará a reflejarlo. Pero aquí está la clave, no esperes sentirte diferente de inmediato. Al principio, tu mente intentará resistirse. Querrá volver a los viejos patrones porque eso es lo que ha conocido toda la vida. Pero si te mantienes firme, si sigues hablándote con la nueva identidad que quieres construir, llegará un momento en el que el cambio será irreversible. Porque cuando hablas desde la versión más elevada de ti mismo, la realidad no tiene más opción que transformarse para reflejarlo.
La clave para hacer que esta transformación sea permanente no está solo en cambiar la forma en que te hablas por unos días o repetir afirmaciones sin sentirlas. El verdadero cambio ocurre cuando sostienes tu nueva identidad el tiempo suficiente como para que la realidad no tenga otra opción que ajustarse a ella. Jacobo Greenberg descubrió que la percepción no es algo fijo, sino una estructura moldeable que se adapta a la información que recibe constantemente. Tu mente no solo interpreta la realidad, sino que la configura. Si cada pensamiento y cada palabra son instrucciones que tu cerebro utiliza para organizar la información del mundo exterior, entonces lo que experimentas no es más que el reflejo de lo que has sostenido dentro de ti a lo largo del tiempo. Pero la mayoría de las personas intentan cambiar su diálogo interno sin entender que los patrones de pensamiento están arraigados en su identidad profunda. No es solo lo que dices, es lo que crees sobre ti mismo. Si llevas años diciéndote, no tengo suerte, el dinero es difícil de conseguir, las relaciones siempre terminan mal, entonces tu mente ha estructurado tu percepción de tal manera que todo lo que experimentas sigue confirmando esas creencias. No porque sea verdad, sino porque tu mente ha sido entrenada para filtrar la realidad de acuerdo con esas instrucciones. Y aquí está la clave: para cambiar tu diálogo interno de forma definitiva, tienes que reprogramar la manera en la que interpretas la realidad. Piénsalo. Si crees que el éxito es difícil, cada vez que enfrentas un reto, tu mente lo verá como una prueba de que no puedes lograrlo. Si crees que el amor siempre trae sufrimiento, cualquier conflicto en una relación será una confirmación de esa creencia. Si crees que la abundancia no es para ti, pasarás por alto todas las oportunidades de crecimiento financiero. Esto ocurre porque el cerebro busca validar la historia que ya conoce. No le interesa lo que es cierto o falso, le interesa lo que es familiar. Y si durante años has reforzado una identidad basada en la limitación, esa será la historia que tu mente buscará reafirmar una y otra vez. Entonces, ¿cómo puedes romper este patrón y asegurarte de que el cambio sea permanente? Jacobo Greenberg explicó que la manera en la que estructuramos la información interna es lo que determina la experiencia que vivimos. Si cambias la información que introduces en tu mente, la forma en la que experimentas la realidad también cambia. Aquí hay 3 pasos fundamentales para asegurarte de que tu nuevo diálogo interno se convierta en la única historia que tu mente acepte. Primero, deja de validar la versión antigua de ti mismo. Cada vez que repites una creencia limitante, estás reforzando el patrón neuronal que la sostiene. No puedes construir una nueva identidad si sigues reafirmando la anterior. Cuando te sorprendas diciendo algo negativo sobre ti mismo, detente y reformula la frase de inmediato. Segundo, cambia tu entorno mental y emocional. Si quieres sostener una nueva identidad, tienes que rodearte de estímulos que la refuercen. Las personas con las que hablas, los contenidos que consumes, las palabras que escuchas todos los días afectan la forma en la que piensas. Rodéate de ideas y conversaciones que te impulsen a sostener tu nueva historia. Tercer paso. Actúa como la persona que quieres ser. No puedes esperar a sentirte diferente para empezar a actuar diferente. Las emociones siguen a la acción. Si empiezas a actuar como alguien que ya ha transformado su vida, tu mente empezará a aceptar esa versión como la nueva realidad. Si dices que eres abundante, empieza a comportarte como una persona que confía en la abundancia. Si dices que eres seguro de ti mismo, empieza a hablar y moverte como alguien que tiene confianza absoluta. El cerebro aprende a través de la repetición y la experiencia. Si repites un nuevo pensamiento con suficiente frecuencia y lo respaldas con acciones concretas, en algún momento tu mente lo aceptará como una verdad innegable. Y cuando eso suceda, todo en tu vida empezará a cambiar, no porque la realidad sea diferente, sino porque la forma en la que la percibes habrá sido reescrita. Cuando logras sostener un nuevo diálogo interno el tiempo suficiente, algo cambia dentro de ti. No es solo que te sientes diferente, es que literalmente la manera en que percibes el mundo se transforma. Ya no ves obstáculos donde antes los había, ya no repites los mismos errores, ya no actúas como la versión de ti que estaba atrapada en su propia historia. Porque la versión de ti que vivía en la carencia, en el miedo o en la inseguridad ha dejado de existir. Jacobo Greenberg demostró en sus estudios que la mente no solo interpreta la realidad, sino que la estructura en tiempo real. Esto significa que cuando cambias tu forma de hablarte a ti mismo,
cambias la información que tu cerebro usa para proyectar la vida que experimentas. Pero aquí está la parte más sorprendente: cuando la transformación interna se vuelve real, la realidad externa se reorganiza automáticamente. Dejas de esforzarte, dejas de intentar con desesperación, dejas de esperar que algo cambie para sentirte diferente. Porque el cambio ya ocurrió dentro de ti, y lo que ves afuera es solo el reflejo de esa nueva vibración. Es aquí donde muchas personas fallan. Quieren ver pruebas externas antes de creer que han cambiado. Dicen afirmaciones por unos días y luego se frustran porque la realidad no les muestra resultados inmediatos. Pero no funciona así. La realidad no te dará pruebas antes de que lo creas. Tienes que creerlo primero, sostenerlo con certeza absoluta, y entonces la manifestación será inevitable. La diferencia entre las personas que transforman su vida y las que siguen atrapadas en los mismos ciclos no es la suerte, ni la inteligencia, ni las oportunidades. Es la capacidad de sostener una nueva historia dentro de sí mismo sin importar lo que ocurra afuera. Jacobo Greenberg explicó que la mente y la realidad están tan profundamente entrelazadas que, cuando cambias la manera en que te defines a ti mismo, la estructura de la realidad tiene que ajustarse a esa nueva identidad. Esto significa que si te hablas como alguien próspero, pero sigues pensando como alguien que lucha por sobrevivir, la realidad seguirá reflejando la lucha. Si te hablas como alguien exitoso, pero en tu interior aún sostienes miedo al fracaso, el miedo será lo que la realidad seguirá reforzando. El universo no responde a lo que dices de manera superficial. Responde a lo que sostienes con emoción y certeza en lo más profundo de ti. Si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti ha resonado con este mensaje, entonces esto no es casualidad. Tal vez este sea el momento en que decidas hablarte de una manera diferente, en que decidas elegir una nueva historia. Así que ahora quiero que hagas algo. Si estás listo para cambiar tu diálogo interno y transformar tu realidad, escribe en los comentarios: yo elijo hablarme como la mejor versión de mí. Hazlo no solo como un acto simbólico, sino como una declaración de que, a partir de este momento, tomas el control de la historia que te cuentas a ti mismo. Porque cuando lo hagas, cuando realmente sostengas una nueva conversación interna, te darás cuenta de que el mundo no estaba en tu contra, solo estaba reflejando lo que siempre habías creído sobre ti. Y cuando cambies esa creencia, todo a tu alrededor tendrá que cambiar contigo.